Hacia la búsqueda de la libertad, la Cámara de Delegados 1910. Esta conferencia la ofrezco con el propósito de promover la obra que está realizando la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de publicar las actas de la Cámara de Delegados que estaban inéditas y en manuscrito. Se procede a digitalizarlas, hay que transcribirlas primero, luego digitalizarlas, luego enviarlas a Colombia para su impresión, y hemos publicado hasta ahora, desde 1900 a 1909 y 10, que son los últimos volúmenes, y yo voy a presentar este volumen de 1909 al 10. A Puerto Rico vinieron a estudiarlo varias personas, varios intelectuales, varios ministros protestantes, varios sacerdotes católicos que vinieron a petición del presidente William McKinley. Uno de ellos, el ministro episcopal Henry K. Carroll, en su informe de 1000 páginas plantea que los puertorriqueños están capacitados para poder gobernarse, y lo dice en su informe claramente. Está en el informe y está en el resumen. Sin embargo, el gobernador, el cuarto gobernador militar, George W. Davis, era un brigadier general y estuvo en Puerto Rico casi año y medio. Él plantea que los puertorriqueños carecen de la educación y del temperamento para gobernarse a sí mismos y que requieren tutela, requieren de un gobierno bien estricto que les enseñe las artes de la gobernación. Hay que recordar de que desde 1508 al 98 el gobierno español nunca permitió que los puertorriqueños participasen en la administración de Puerto Rico, excepto en unos periodos o etapas donde hay diputados a corte. Por eso es que Valdoriotti y otros fueron al Congreso de los Diputados en Madrid y al Senado del Reino en Madrid también, y participaron. Pero los asuntos de Puerto Rico se llevaban en el Ministerio de Ultramar, y en los ministerios, por lo tanto, la cuestión del derecho y de otras gestiones gubernamentales no se llevaban a cabo con la presencia de Valdoriotti o participación de los puertorriqueños. Por lo tanto, Davis plantea que están incapacitados por carecer de esa experiencia. Puerto Rico, cuando llegan los norteamericanos, es una provincia autónoma de España. Se le ha otorgado la Constitución o Carta Autonómica, de las dos maneras es correcto técnicamente decirlo, y algo probó el periodo, la etapa entre el 25 de noviembre del 97 y julio del 98. Prueba que los puertorriqueños tomaron en serio el esquema de gobierno establecido por la Constitución o Carta Autonómica, y que se estableció un gabinete integrado por puertorriqueños. Hubo una transferencia de poderes del gobierno insular, del capitán general y gobernador general, déspota y autónomo con superiores poderes. Se fue transfiriendo a los puertorriqueños del gabinete, primero provisional y después permanente, y allí estaba la intelectualidad puertorriqueña, estaban los políticos puertorriqueños de los partidos autonomista, liberal, y el partido fusionista de Muñoz Rivera, Barbosa, Rossi, Matienzo Cintrón y otras personas que asumieron el poder en Puerto Rico y se comportaron correctamente. Establecieron el Parlamento Autonómico con dos cámaras, la Cámara Alta, Consejo de Administración, y la Cámara Baja, Cámara de Representantes. Y funcionó. Herminio Díaz Navarro presidía la Cámara de Representantes, y se aprobaron estatutos, porque la Constitución Autonómica a las leyes de la autonomía las llama estatutos, y se aprobaron varias. Y funcionó. Los puertorriqueños demostraron durante el interregno de la autonomía que podían gobernarse a sí mismos adecuadamente y en paz. Las elecciones más pulcras que se han celebrado en Puerto Rico han sido las que se celebraron para elegir quienes han de integrar el Parlamento Autonómico, y ganó el Partido
liberal de Luis Muñoz Rivera, y fueron unas elecciones que han sido publicadas los resultados, y todos los que participaron han planteado que fueron pulcras y eficientes en reflejar el voto popular de los puertorriqueños. Por lo tanto, la leyenda de que los puertorriqueños no pueden gobernarse, pues cae ante el testimonio de Henry K. Carroll y la práctica que se demuestra por los puertorriqueños cuando tuvieron la oportunidad de gobernarse. Lo mismo pasó cuando Power, en los intermedios constitucionales, se eligió y hizo la ley Power, y Puerto Rico funcionó bajo la Constitución política de la monarquía española o la Constitución de Cádiz. Los puertorriqueños pueden gobernarse a sí mismos. ¿Quiénes integraban en aquel momento no quiero usar la palabra prócer, pero sí ciertamente estos puertorriqueños que estaban dedicados a la política? Román Valdoriotti de Castro, Luis Muñoz Rivera, José de Diego, José Celso Barbosa, Manuel F. Rossi, Vicente Balbás Capó, que era hijo de españoles, pro español, enemigo de los puertorriqueños porque era conservador. Cuando llegaron los norteamericanos, Balbás dio un giro, se hizo puertorriqueño, había nacido en el país, pero era hijo de españoles, y empezó a defender entonces a Puerto Rico y sus intereses frente a los norteamericanos. Y Vicente Balbás Capó es el que financia los proyectos culturales de José de Diego y de Rosendo Matienzo Cintrón, y también de Luis Muñoz Rivera, celebrándose congresos de poetas. Viene del Perú Santos Chocano, y hay una serie de actividades para promover el idioma español frente a los norteamericanos que hablan inglés, y una serie de actividades culturales que son financiadas por Balbás, y por Giorgetti también financiaba. Estas personas dieron ejemplo de lucha cívica con una serie de periódicos donde habían unos debates bien intensos, pero eran debates de ideas, de la búsqueda de la libertad. Entonces, el Congreso de Estados Unidos sabía que los puertorriqueños habían recibido a los norteamericanos, en términos generales los habían recibido de forma, digamos, adecuada, y que no hubo casi muertes. Más muertes ocurrieron por enfermedades que por tiros en la guerra hispano-cubana norteamericana, y el Congreso estaba predispuesto hacia los puertorriqueños, no así hacia los filipinos, porque los filipinos se enfrentan a los norteamericanos y va a haber guerra de guerrilla, y luego los norteamericanos harán la guerra estadounidense-filipina, donde ahí Estados Unidos comete genocidio. Y Mark Twain, en su famoso libro, Esta maldita raza humana, plantea y desarrolla toda una teoría sobre el genocidio en Filipinas cometido por el general Arthur MacArthur y otros generales de Estados Unidos para someter las Filipinas. Puerto Rico, por el contrario, el recibimiento a veces fue exagerado, y hay una predisposición en el Congreso, y por eso es que el presidente William McKinley va a presentar el primer proyecto de ley Foraker, llamada así por Joseph Benson Foraker, que es el que tiene a su cargo los asuntos de las islas, y esa ley los hace ciudadanos estadounidenses, y es una ley bastante favorable. Sin embargo, el espectro, la presencia filipina y otros intereses muy afilados, azucareros de Luisiana, intereses industriales y de otra naturaleza, especialmente de las frutas y demás tropicales, caña, piña y otros más, hacen que se endurezca la ley Foraker y se establezca como si fuera una camisa de fuerza de hierro a los puertorriqueños. La ley Foraker únicamente permite elegir un solo estamento, una sola cámara. Establece un gobierno con un gobernador que tiene amplios poderes, es gobernador y también designa a los jueces del Supremo, el presidente de los Estados Unidos, el gobernador de Puerto Rico tiene un consejo de secretarios
nombrados por el presidente, y tiene también un Executive Council o Consejo Ejecutivo, que 6 son norteamericanos y 5 son puertorriqueños, siempre los puertorriqueños en minoría, por nombramiento, de manera tal que ese Consejo Ejecutivo, ahí va a estar Barbosa y Rossi desde 1900 al 17, y hay una célebre caricatura donde aparece el doctor José Celso Barbosa como un pulpo agarrado a la silla del Consejo Ejecutivo, y dice 17 años en el Consejo Ejecutivo como especie de Senado, dictando las pautas a Puerto Rico sin que nadie lo haya elegido a nada, porque la caricatura, el humor se usa como instrumento de combate en estos tiempos y también hoy en día lo tenemos. Entonces, esa ley Foraker establece una Cámara de Delegados de elección popular. O sea que van a votar los que sepan leer y escribir, los que paguen contribuciones y los que tengan propiedad, que es una minoría, y esa Cámara de Delegados va a tomar una serie de iniciativas legislativas que tienen que ser refrendadas por el Consejo Ejecutivo. Quiere decir que aunque se apruebe por un estamento, si el otro estamento no está de acuerdo, pues va a haber una serie de conferencias o no se aprueba la legislación. Y hay 2 partidos en este momento. Rápidamente, José Celso Barbosa y Manuel F. Rossi y el doctor Rafael del Valle, que son los 3 líderes del Partido Autonomista Ortodoxo de Barbosa, que cambian y entonces fundan en enero y en 4 de julio del 99, fundan el Partido Republicano Puertorriqueño, partido anexionista, que es criticado José Celso Barbosa porque hizo lo mismo que hizo Muñoz Rivera. Muñoz Rivera se adhirió a un partido español para obtener beneficios y él se adhiere a un partido norteamericano para obtener beneficios. Pero eso ocurrió y el otro partido va a ser el Partido Liberal Fusionista de Muñoz Rivera, que elimina a los de fusionistas, se queda como liberal, pero los nuevos tiempos exigen nuevos nombres y le va a poner de nombre Partido Federal Americano. Quiero advertir que los 2 partidos, el de Muñoz Rivera y el de José Celso Barbosa, son anexionistas, quieren la estadidad, la federación o unir a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. El licenciado José de Diego Martínez está de juez, por lo tanto no participa en este momento, en estas refriegas políticas. Entonces, son 2 partidos anexionistas pero distintos. El programa del Partido Republicano es un programa a rajatabla, eliminar las tradiciones, eliminar el idioma, eliminar el sistema judicial, eliminar el derecho, introducir el inglés, introducir las costumbres norteamericanas y establecer en Puerto Rico yanquis tropicales. Ese título no es mío, es de un estudioso puertorriqueño que escribió un libro que se llama así y estaba discutiendo con un compañero sobre esto. Entonces, el de Muñoz Rivera es anexionista, pero es una anexión con idioma, con cultura, con sistema judicial, y es una federación, la llaman como una confederación, porque en Puerto Rico hay una confusión de ideas todavía, pero entonces había mucha confusión y se creía que esos estados federados pues eran soberanos dentro de su ámbito y demás, y hay una serie de ideas y claro, Muñoz Rivera creía y los otros que le acompañaban como Mariano Abril y los demás, que podía haber un estado con sus propias costumbres y demás. Y van a tener una serie de discusiones en la prensa, la democracia, el territorio, La Bomba y otros periódicos, frente a los periódicos de Barbosa que tiene también en diversos sitios, como es El País y de San Juan News y otros periódicos que son, y promulgan la estadidad, promulgan la federación a Estados Unidos. Ocurre lo siguiente, va a venir la ley Foraker y todos los partidos y todas las personas, tanto
los políticos como los habitantes, hombres y mujeres, van a estar desilusionados. Ellos esperaban unas libertades que había prometido Miles en su célebre proclama. Sin embargo, una cosa es Miles y otra cosa es el Congreso de los Estados Unidos. Y ahora la ley Foraker pues, es una ley muy estricta, solamente permite la Cámara de Delegados y entonces va a tener que haber elecciones para cubrir los escaños de la Cámara de Delegados. El Consejo Ejecutivo está compuesto por 2 republicanos, 2 federales y un imparcial. Usted sabe que en Puerto Rico no hay nadie imparcial. Todo el mundo está adherido a sus ideas. El que dice, yo tenía un amigo que planteaba, no, porque yo soy apolítico. Yo le decía, Luis, yo sé que tú tienes tus ideas, lo que pasa es que estás ocupando un cargo y no quieres expresarlas, pero cuando termines el cargo, pues tendrás, y efectivamente las tenía, y eran honorables, o sea, no hay por qué esconder lo que uno piensa, cada cual piense como quiera, cada cual busque su felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer la redistribución electoral y crear los distritos por primera vez en toda la isla para hacer las elecciones de la Cámara de Delegados. Entonces, Rossi y Barbosa, junto con el imparcial, redistribuyen favoreciendo a los republicanos. Y Camuñas se da cuenta con el otro representante, Manuel Camuñas, que estaba allí, y el otro representante federal se dan cuenta, protestan, y el gobernador le da la razón a los 3 miembros del Consejo Ejecutivo o Senado que son republicanos, y se redistribuye la isla favoreciendo a los republicanos. Muñoz Rivera pondera con el liderato qué hacer frente a esta situación y va a tomar una decisión que resultó fatal. La decisión es ir al retraimiento, no participar en protesta. Por lo tanto, las primeras elecciones que se dan en Puerto Rico para la Cámara de Delegados de 1900 es unas elecciones donde van solos 2 partidos políticos. El Partido Republicano Puertorriqueño y el American Lawyer Party. Los abogados norteamericanos establecieron un partido y presentaron por cada distrito un abogado, que por supuesto fueron derrotados. Pero los republicanos incluyeron norteamericanos en la plantilla o lista de candidatos. Por lo tanto, entre los republicanos electos, porque la Cámara va a ser homogénea, toda va a estar integrada por los republicanos, hay norteamericanos. Entre ellos Joseph Anderson y otros que plantean estos republicanos, quieren ser Estado de Estados Unidos, pero no saben inglés, no conocen a Estados Unidos y son muy puertorriqueños, ¿no? Y hay quejas y planteamientos hechos por estos legisladores norteamericanos que los eligieron los republicanos. El American Lawyer Party salió derrotado, nadie le prestó mucha atención y aprendieron su lección y se quedaron en el ámbito jurídico. David M. Helfel, que fue decano de esta escuela y es un reconocido constitucionalista puertorriqueño, ha dicho que el Acta Foraker, a pesar de ciertas medidas de gobierno propio, venía impuesto sobre la isla por un poder imperial, con la intención de realizar drásticos cambios legales y políticos. Ninguna ley o ley del gobierno territorial podría tener vigencia a menos que armonizase con la práctica y la ley norteamericana. Ni estaba esta imposición basada en otra cosa que la fuerza, pues el dominio por los norteamericanos no fue nunca sometido a plebiscito popular. O sea que Helfel, que es norteamericano, estudió en Yale, fue profesor de esta escuela, fue decano 18 años y es una autoridad en estudios y libros sobre el constitucionalismo puertorriqueño, plantea
que esa ley pues es una camisa de fuerza, ¿verdad? Entonces, los federales quedan fuera del gobierno. Entonces, los republicanos aprovecharon su mandato entre 1900 a 1902, porque los norteamericanos, para tenernos divididos en el Congreso, hicieron que hubieran elecciones cada 2 años. Por lo tanto, en Puerto Rico se elige en 1900, pero ya para 1902 hay que volver a elegir y vuelven a triunfar los republicanos. Y ellos aprovecharon y establecieron un sistema nuevo de codificación en Puerto Rico, imitando las leyes norteamericanas. Durante la etapa del 900 al 904, los republicanos le hicieron numerosos cambios a la legislación puertorriqueña y establecieron enmiendas a diversas leyes e introdujeron, por ejemplo, el Código Político de Nueva York, el Código Penal de California y Montana, que son atrasados, y otra legislación, y cambiaron la legislación del derecho ultramarino que había en Puerto Rico, entre 1900 y 1904. Esas actas que se han publicado son bien importantes porque estaban disponibles en manuscrito, pero a eso había que ir a un archivo a verlas, y el pueblo de Puerto Rico pues quedó ayuno y sin poder entender las discusiones que allí se dieron. Ahora están disponibles porque la Academia de Jurisprudencia las está publicando. Esa es la importancia de publicarlas para que todos sepamos a qué atenernos. Entonces, el primer gobernador, Charles Allen, vino a regañadientes. Allen era subsecretario de la Marina y tenía un futuro prometedor en Estados Unidos, y el presidente William McKinley y su sucesor lo nombran gobernador de Puerto Rico. Gobernador territorial de Puerto Rico, viene a regañadientes, comete una serie de corrupciones en Puerto Rico, amarra ciertas franquicias y demás, y se va a enriquecer. Eso hay libros sobre eso, hay artículos publicados del enriquecimiento de este primer gobernador que comienza de forma corrupta, Charles Allen. Como no tenía mucho interés, pues tuvo escasamente 2 años y se va, y el secretario de Estado de Puerto Rico, que entonces se llamaba secretario de Puerto Rico, William H. Hunt, va a sucederle como gobernador, y Hunt plantea en sus informes anuales, porque cada gobernador tiene que hacer un informe anual, y están todos los informes anuales desde 1900 hasta 1950, cuando don Luis Muñoz Marín eliminó esa práctica bajo la ley 600, ya no se hace. Es una fuente muy importante porque le da las estadísticas y le da los comentarios. Hunt en el segundo informe plantea que estaba muy contento, estaba muy complacido de que los puertorriqueños, especialmente los abogados, tuvieran que leer en inglés decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y decisiones federales, y así aprendieran inglés para sustituir el idioma español, y que en Puerto Rico se americanizase, ¿sí? Iniciara un proceso de norteamericanización de los puertorriqueños. Eso está planteado por el gobernador Hunt en el informe oficial. En 1902 se van a elegir los jueces municipales en Puerto Rico. O sea que no solamente se va a elegir los miembros de la Cámara de Delegados, se va a elegir también los miembros de las asambleas municipales, y se va a elegir los jueces municipales. Probó ser un error, una equivocación, porque entonces esos jueces tenían que estar presentes en los mítines y en las reuniones políticas, y ciertamente entre los republicanos y los federales pues hay una serie de distancias, y se combatían en la tribuna, y habían caravanas y todo lo que en Puerto Rico. Ahora mismo se están celebrando elecciones allá en la Florida, y se han importado de Puerto Rico las tumbacocos y las comepavas, y esos norteamericanos están viendo allí este carro gritando con altoparlante y la música y la cosa, que no se acostumbra en Estados Unidos, y entonces ha sido una cosa folclórica.
muy interesante. Entonces, va a ganar otra vez en 1902 el Partido Republicano y el Partido Republicano, fíjense, envió como primer comisionado residente una persona sumamente culta, Federico de Getó y González. Federico de Getó estudió Derecho en España, es una persona que le interesa el arte, una gran colección de arte que se la donó a la universidad, es el semillero del Museo de la Universidad, sus obras están allí, las que él era propietario, y además de eso, de Getó era un abogado muy diligente y muy estudioso. Y se creía él que él era ciudadano estadounidense, y cuando llega a Estados Unidos y lo colocan en su sitio, de que la ley fora que él dice que usted es puertorriqueño y que tiene que tener una especie de pasaporte que dice que es puertorriqueño, él se sufrió una especie de desilusión y va a intervenir en varios casos insulares con un bufete muy importante que se dedica a eso nada más, y como de Getó es una persona muy culta y sabe derecho, es una persona, un abogado de primer orden, va a intervenir, dominaba el inglés, y va a intervenir con amicus curiae, con brief de amicus curiae, con alegatos de amicus curiae, y causa buena impresión en el Congreso la presencia de Federico de Getó, que era anexionista. A pesar de ser anexionista, hace una buena representación. Se eligen en el Partido Republicano en 1902 Manuel F. Rossi, Frederick Cornwell, abogado norteamericano, G.W. Fishback, abogado norteamericano, Santiago R. Palmer se elige por la minoría federal, Santiago R. Palmer, Tulio Larrínaga, ingeniero, va por el Partido Federal de minoría, pero y Herminio Díaz Navarro como minoría. Entonces, los federales van a estar en minoría ahora, porque dura de 1900 al 2, y en el 2 hay un intento de participación fallido. El Partido Federal Americano no capta la imaginación de la gente. Por eso es que el Partido Republicano logra el arraigo que tiene en ese momento. Entonces, comienza la prédica de un republicano, abogado de Miles. En Ponce estaba Rosendo Matienzo Cintrón, abogado. El licenciado Rosendo Matienzo Cintrón estaba en Ponce cuando la invasión de Estados Unidos, y va a ser el abogado de Miles. Y va a integrar con Barbosa el Partido Republicano. Y Rosendo Matienzo Cintrón, que además de ser abogado de primerísimo orden y hombre de ideas, escritor fecundo, es espiritista. Y entonces es una persona que escribe constantemente en la prensa, muy respetado, se ha distinguido mucho en el Partido Autonomista y ahora es miembro del Partido Republicano. Pero ¿qué pasa? Que comienza a meditar y a ver cómo funcionan las cosas en Puerto Rico y sufre una transformación y entiende que debe haber un partido que una a todos los puertorriqueños, a los dos sectores. Y por eso es que, usando la vieja idea de Martí, que en Nueva York había hablado de una liga de los independientes, Martí va a fundar una liga de los independientes donde va a unir a cubanos blancos, cubanos afrocubanos, gente de diversa categoría para crear esa liga de los independientes. Y Hostos funda la Liga de Patriotas, la funda en Nueva York y la vuelve a fundar en Puerto Rico, que es más que un partido, es un partido, pero más que un partido es un ente que trata de unir y de educar a la gente. Y entonces, basándose Rosendo Matienzo Cintrón en la Liga de los Independientes, en la Liga Patriótica de Eugenio María de Hostos, lanza la idea de la unión de Puerto Rico, la unión de los puertorriqueños en un solo partido para defender la personalidad del país. Y entonces Matienzo Cintrón comienza, siendo republicano, comienza esa prédica, y va a estar con él Manuel Seno Gandía. Seno Gandía ha escrito La Charca, ha escrito otras novelas, es médico, fue amigo de Martí porque estuvieron juntos en la universidad,
y se carteaban, y Manuel Seno Gandía, que va a comprar La Correspondencia de Puerto Rico, un periódico importantísimo, es un líder, se une a Rosendo Matienzo Cintrón y empiezan a predicar por todos lados lo siguiente, cito, la unión, la santa unión de todos los puertorriqueños se impone hoy más irresistiblemente que nunca. Y entonces plantea que los puertorriqueños tienen que defender a Puerto Rico y que ese partido debe llamarse Unión de Puerto Rico. ¿Dónde estaba Luis Muñoz Rivera en esos momentos? Está en Nueva York. Ha ido con Mariano Abril hacia Cuba, estuvieron conferenciando en Cuba ya independiente y de ahí pasa a Nueva York y allí funda el Puerto Rico Herald, que es un periódico muy importante allá en idioma español y con cosas en inglés, y está Luis Muñoz Rivera meditando, y Muñoz Rivera se opone a la unión al principio y va a adherirse a la unión Santiago R. Palmer, el gran maestro de la masonería del Gran Oriente y de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. Y entonces comienza un proceso, Muñoz Rivera regresa, va a trabajar entonces por la Unión de Puerto Rico y va a lanzar Muñoz Rivera junto con José de Diego, Rosendo Matienzo Cintrón, Manuel Seno Gandía y otros primates del Partido Federal, va a lanzar una proclama que dice: la unión no puede ser obra de un círculo egoísta, es la eflorescencia de un sentimiento que brota del alma puertorriqueña. No ha de hacerse para ganar elecciones sin garantías, ni para disputar puestos en esos municipios anodinos y en unas cámaras estériles, sino para protestar contra la constitución raquítica que nos han dado. Y entonces es un planteamiento de que debe fundarse la unión para buscar no solamente los cambios, sino buscar la libertad de Puerto Rico. Entonces el movimiento toma cuerpo y se van a reunir en una asamblea en el Hotel Olimpo. Para que sepan dónde estaba el Hotel Olimpo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico está en el solar donde estaba el Hotel Olimpo. Ahí estaba el Hotel Olimpo y ahí es donde en 1904, el 18 y 19 de febrero de 1904, en los salones del Hotel Olimpo se reunieron bajo la presidencia de Santiago R. Palmer, Muñoz Rivera, de Diego, Rosendo Matienzo Cintrón, y van a fundar Unión de Puerto Rico. Les voy a advertir que Unión de Puerto Rico gobernó 20 años, del 4 al 24. Y luego hizo la alianza y siguió gobernando, pero ya unido con los enemigos, con los ideológicos, con los contrarios. ¿Qué se aprobó allí en los salones del Hotel Olimpo para fundar la Unión de Puerto Rico? Se plantea lo siguiente: se disuelve el Partido Federal Americano, se constituye una agrupación de patriotas con el nombre de Unión de Puerto Rico. Esta agrupación no acudirá a las urnas para renovar la actual Cámara de Delegados, sino que trabajará primero por la unión de los puertorriqueños. Y entonces hace unos planteamientos sobre que invitar a los republicanos del Partido Republicano Puertorriqueño a integrarse con los unionistas en un solo partido. Le voy a indicar que eso no fructificó porque inmediatamente José Celso Barbosa, Manuel F. Ross y Rafael Palmer declinaron y plantearon que ellos se quedaban con su partido, que no iban a unirse, y rechazan eso. Y entonces se constituyó una agrupación de patriotas con el nombre de Unión de Puerto Rico. Y esa unión de patriotas pues va a aprobar una declaración de principio. Lo primero que se plantea es defensa de los derechos del pueblo de Puerto Rico, y va a hacer ese partido un partido que eventualmente va a tener las tres soluciones.
la solución de la independencia que defiende el licenciado José de Diego va a tener la autonomía dentro de Estados Unidos que va a defender Muñoz Rivera, y va a tener a Martín Travieso y a Juan Bejuque, a quien todo el mundo llamaba Juan Bejuco en Puerto Rico, que va a ser luego comisionado de educación y es el que va a poner a hablar a los niños en inglés y demás y hacer ridiculeces que Abelardo Díaz Alfaro en Terrazos magistralmente y patrióticamente desmantela. Entonces, Martín Travieso es de la ala conservadora que busca la federación con Estados Unidos. Entonces, Unión de Puerto Rico va a tener esos ideales, se va a luchar por cambiar el régimen. Llega un nuevo gobernador, Bigman Winthrop, joven de Nueva York, con una esposa muy bella llamada Melsa Bigman. José de Diego le dedica una poesía amorosa y de Diego siempre tiene etiqueta en las fiestas de palacio con la Cámara de Delegados. Hay muy buenas relaciones porque Winthrop Bigman favorece a la Unión de Puerto Rico y no favorece a los republicanos. Por lo tanto, los republicanos no comulgan con él y siempre están protestando de esa entente cordial entre el gobernador y Unión de Puerto Rico. La persona que va a ser comisionado residente de Unión cuando gane en 1904 va a ser Tulio Larrínaga, ingeniero que estudió en Estados Unidos, y va a ir a Washington a protestar continuamente con memoriales y declaraciones en contra de la ley Foraker y en la búsqueda de una situación favorable a los puertorriqueños. Coparon, el partido Unión tiene de símbolo dos manos, y esas dos manos, y el partido va a ir por todos los pueblos de la isla y van a participar Mariano Abril, Rafael Arrillaga, Tomás Bernardini de la Huerta, José de Diego, Rosendo Matienzo Cintrón, Santiago R. Palmer, Félix Antoni, y Unión coloca obreros en la lista de delegados. Esos obreros los trae para representar el obrerismo dentro de Unión gana. La minoría es muy exigua de los republicanos y en 1905 el partido, el 10 de enero de 1905, se reunía la legislatura, la Cámara de Delegados, para aprobar un memorando pidiendo al Congreso de Estados Unidos la ampliación de la ley Foraker. Se envió con una delegación, el Congreso los recibió cortésmente y cortésmente la archivó. Entonces, continúan las protestas en Puerto Rico, en los pueblos y en la Cámara de Delegados. Las protestas, ahora se unen los republicanos. Parte del Partido Republicano va a protestar junto con los unionistas de la situación desfavorable que nos tiene la ley Foraker y se pide ampliaciones a la misma. La Cámara de Delegados continúa bajo el mandato del Partido Unión y empieza a buscar la manera de luchar en contra de la norteamericanización. Quiero indicarles que en la Cámara de Delegados también hay intereses. No es un coro de ángeles que están allí, hay intereses económicos, hay intereses cañeros, hay intereses de otros sectores agrícolas e industriales que también participan en todo esto, pero yo no puedo entrar en eso, no da el tiempo, y continúa ganando Unión de Puerto Rico cada vez que hay elecciones, y en 1907 sale electo como presidente de la Cámara de Delegados el licenciado José de Diego Martínez, el 7 de marzo de 1907.
Y inmediatamente de Diego manda a preparar una protesta al presidente Theodore Roosevelt, señalándole las fallas de la ley orgánica y diciéndole que todos los sectores en Puerto Rico quieren libertades y quieren cambios y quieren otro tratamiento de un Senado electo y quieren que los cargos de secretario los ocupen los puertorriqueños, que los jueces sean puertorriqueños. Y Tulio Larrínaga, en un célebre discurso en inglés en la Cámara de Delegados, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dice lo siguiente: la ley Foraker es una losa de plomo con que se cubrió el sepulcro en que yacen enterrados los derechos y las libertades de 1 millón de hombres que queremos ser libres. Entonces, en las elecciones de 1908 vuelve a ganar Unión de Puerto Rico y el clima va a ser muy difícil, porque hay un joven, dos jóvenes que están, Nemesio R. Canales y Luis Llorén Torres. Son dos jóvenes bien de izquierda, bien hambrientos de protagonismo patriótico, de empujar la Cámara hacia posiciones bien de avanzada, y especialmente Luis Llorén Torres va a reunir a una serie de delegados para plantearle una estrategia de protesta de la Cámara, que es no aprobarle los presupuestos al gobernador, para que no tenga entonces el dinero con que funcionar, y censurar la Corte Federal y censurar las agencias federales que hay en Puerto Rico, mediante una serie de memorandos. Y entonces plantea Luis Llorén Torres, junto con Cayetanito Colicuchí, hijo de Cayetano Colitoste, plantean que hay que convencer al liderato de la Cámara, a Muñoz Rivera, a Matienzo Cintrón, a De Diego y los demás, hay que convencerlos de usar las comisiones y las vistas o audiencias públicas para atraer personas que protesten, y que la prensa norteamericana se haga eco, y la prensa puertorriqueña, de las protestas que se van a dar en esas reuniones de las comisiones en contra de la Corte Federal, en contra de las agencias federales, en contra de el nombramiento de jueces en Puerto Rico, cómo se hacen y demás. Y entonces, efectivamente, Muñoz Rivera atenúa un poco los ardores el fervor de Luis Muñoz, de Luis Llorén Torres, pero acepta la estrategia. Y entonces ese es el rompimiento de 1909. Ya están los norteamericanos en Puerto Rico 9, 10, 11 años, y sigue esto. Había más libertades con la Cámara, con las cámaras autonómicas y el régimen autonómico que lo que habría ahora. Y aquí están las distintas resoluciones y testimonios. Vicente Balbás Capó, por ejemplo, plantea en una reunión de una comisión que la Corte Federal es como si fuera el zar de Rusia mandando, porque la Corte Federal en Puerto Rico se le dio unos poderes adicionales a los que tienen las Cortes Federales de Estados Unidos. Y el grupo de abogados norteamericanos y el grupo de los norteamericanos que se reúnen en el Union Club. ¿Usted sabe dónde está el desmantelado Departamento de Justicia? Que era el antiguo Hotel Miramar Charter House, que ya el Departamento de Justicia se mudó para acá, para Tojei. Entonces, ahí estaba, antes del Miramar Charter House, estaba el Union Club, que era el lugar de reunión de todos los norteamericanos y los anexionistas. Y entonces, aquí va a haber ese rompimiento, Vicente Balbás Capó va a venir
y va a testificar. Ahí se reunían los fiscales federales, se reunían los jueces federales, los directores de diversas agencias federales se reúnen ahí y formaban un grupo de presión entre el líder de la cultura y el líder anexionista por excelencia era Emilio del Toro Cuevas, que era juez de distrito, fue fiscal auxiliar en el 97, luego fue ayudante de un secretario de justicia norteamericano. Cuando se fue el secretario de justicia lo nombró juez municipal, después juez de distrito y logró después ser juez asociado del Tribunal Supremo y en 1922 lo nombra juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y él, Emilio del Toro Cuevas, mediocre, que comprimió 5 años de estudio en Cuba, en la Universidad de La Habana, en 2 años tomando exámenes por libre, él mismo lo reconoce en su diario. No puedo establecer una conversación con nadie porque no tengo cultura. No sé hablar, tengo que ser juez federal sustituto y no sé inglés. O sea, él confiesa en el diario lo tengo yo. Y lo he publicado y lo he estudiado y sé lo que hay. Entonces, Emilio del Toro es el líder de los anexionistas y el rompimiento va a venir ahora. Vicente Balbás Capó aprovecha que la prensa norteamericana tiene corresponsales y la prensa puertorriqueña y en esos testimonios dados ante las comisiones, pues se comienza a decir una serie de cuestiones que no se acostumbraban a decir. Entre ellos, pues se protesta contra el juez Roddy. El juez Roddy es un juez corrupto de la Corte Federal y se pide su destitución y la Cámara de Delegados va a enviar a Washington a 3 personas para que cabilden allá y expliquen lo que está pasando acá, porque la prensa norteamericana se hace eco de la protesta de 1909 y allá en Washington pues hay mucho atención sobre Puerto Rico, y Muñoz Rivera va con Cayetanito Colicuchi y Eugenio Benítez Castaño. Van los 3 y van a ir senador por senador explicando por qué la Cámara no va a aprobar el presupuesto y las protestas de lo que está haciendo la Corte Federal, de lo que están haciendo especialmente los Pennock Gardens. Pennock vino a Puerto Rico y estableció fincas de producción de frutas y de flores que exporta y quería un tratamiento especial en la Corte Federal. Esos abogados lo tenían y por eso es que se protesta contra la presencia de la Corte Federal por esos poderes amplios. Y entonces allá en Estados Unidos pues está Muñoz Rivera explicando estas cosas y en Puerto Rico pues Balbás, De Diego, especialmente Luis Llorén Torres, Nemesio Canales. Nemesio plantea hay que darle los derechos que tienen los hombres a las mujeres, y cuando él va a ser delegado, va a ser representante, va a presentar el primer proyecto que se presenta, y yo lo publiqué en la revista El Colegio de Abogados, que dirigí 25 años, publiqué ese proyecto de ley dando iguales derechos a los hombres y a las mujeres, que es la primera vez que eso se plantea, en una ceremonia que hicimos en el Colegio de Abogados por allá por los 70, un número muy grueso que dedicamos de la revista El Colegio de Abogados a los derechos de la mujer. Entonces, hay toda esta protesta, hay desasosiego, en los pueblos hay continuas reuniones de personas y envían, el gobernador Regis H. Post, pues plantea que la situación es tensa y delicada. Los líderes unionistas pues los convoca y les plantea que ustedes no pueden dejar de aprobar el presupuesto. La democracia hace llamados a protestar para obtener cambios. Hay quejas. La Cámara de Delegados vuelve a aprobar otro memorando. La Cámara de Delegados, en nombre del pueblo de Puerto Rico, expone sus quejas y sus deseos al pueblo de Estados Unidos. Nuestro pueblo no está conforme con la injusta ley orgánica vigente y le pide al pueblo de Estados Unidos que la derogue, que la enmiende,
que sea una asamblea legislativa electa y un gabinete ejecutivo electo y que se le quiten poderes al gobernador. Queremos nuestra libertad de igual manera que la quiso la suya el pueblo norteamericano. Y ese gran pueblo norteamericano tiene que responder a la historia y no puede mantener a Puerto Rico bajo una tiranía. Confiamos pues en la justicia norteamericana que no nos desmentirá y demandamos la plenitud de los derechos para los puertorriqueños. Eso se envió, Muñoz Rivera lo hizo accesible a todo el mundo, hubo entrevistas y demás y se quedó archivado. Entonces continúa la Cámara de Delegados continuamente aprobando nuevas resoluciones. También el Partido Unión y el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados y otras instituciones también participan y el viaje de Muñoz Rivera, Benítez Castaño y Colly Kuchis pues muy fructífero en el sentido de que se toma conciencia de las protestas en Puerto Rico. Va la Cámara y no aprueba el presupuesto. Se quedan sin presupuesto todas las agencias de Puerto Rico. El Consejo Ejecutivo lo aprueba, pero él solo no puede. Entonces el asunto va a Estados Unidos, al Bureau of Insular Affairs, que dirige un general de brigada, general John McIntyre. Y John McIntyre prepara un proyectito de ley, se lo da al presidente de Estados Unidos, donde el presidente aprueba ese proyecto que dice que cuando en Puerto Rico no se apruebe un presupuesto por las cámaras, regirá el presupuesto del año anterior. Y entonces de esa manera obviaron, pero la protesta de la Cámara está ahí y por fin se atrevieron por lo menos a enfrentarse a que somos un pueblo dependiente que tiene que buscar su libertad. Entonces, el clima es de tal naturaleza que en 1912 se funda el Partido de la Independencia, que es el primer partido que se dedica únicamente a la independencia y lo fundaron personas de altísima calidad en la sociedad puertorriqueña. Va a ser el principal exponente Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Llorén Torres, Manuel Seno Gandía, Matías González García, Pedro Sierra, Ramón Gandía, Cardona, Rafael Sánchez Montalvo, Eugenio Benítez Castaño, Carlos Seno, Pedro Franceschi y Santiago Oppenheimer. Santiago Oppenheimer viejo que había ido con Hostos a ver al general Serrano. Por allá en 1868 todavía está dando candela y pidiendo libertad desde 1912. Santiago Oppenheimer de Ponce. Entonces, dice el manifiesto, los que suscriben consideran que ha llegado el momento en que el Congreso de los Estados Unidos de América defina dentro del derecho de gentes la condición política de los hombres nacidos en Puerto Rico y de la entidad social civilizada que ellos constituyen. Y consideran también que solo dos soluciones son decorosas. Y entonces hablan de la independencia y consideran la independencia y aprobaron un programa. Les advierto que ese programa nunca, ningún partido ha tenido un programa tan avanzado como el programa que se aprobó por el Partido de la Independencia. La dirección del partido, el Comité Central, está integrado por Enrique Rincón Plumey, el papá de Felisa Rincón, viuda de Gautier, que era abogado, Eugenio Benítez Castaño, Manuel Seno Gandía, Ramón Gandía Córdoba, Luis Llorén Torres, Rafael López Landrón, Juan López de Goenaga, Armando Morales Ridol, Santiago Oppenheimer, Pedro Franceschi, Manuel Valdés y Jesús García. Y entonces, Luis Manuel Díaz Soler, en su famoso libro Rosendo Matienzo Cintrón, Guardián de una cultura, guardián y defensor de una cultura, que es la biografía de Matienzo Cintrón, dice allí Luis Manuel Díaz Soler, que, estimado maestro, que nunca se ha aprobado un programa tan avanzado, cooperativa, igualdad de la mujer y el hombre, medidas contra monopolio, la ley de 8 horas, protección a la mujer trabajadora,
protección a la niñez, voto por máquina. Pedía el voto por máquina y no encejarse en un sitio allí. Y el recall, que si el gobernador no funciona o el funcionario se pueda reclamar. Son una serie de medidas del Partido de la Independencia. Entonces, llegamos a la fecha que nos habíamos propuesto y Muñoz Rivera, ya para unas fechas más tardías, 1913, hace aprobar en el Olimpo las reglas de Miramar y las aprueba cuando de Diego, que estaba presente en esa asamblea, está fuera. Las reglas de Miramar prohíben que se hable de la independencia. Cuando regresa de Diego a la asamblea ya están aprobadas las reglas de Miramar y de Diego pide la palabra, se le da la palabra y de Diego conmueve la asamblea, la mueve de tal manera que entonces se dejan sin efecto las reglas de Miramar y se añade un codicilo, un apéndice a las reglas de Miramar que cuando el que quiera defender la independencia, el que quiera defender la libertad puede hacerlo en el Partido Unión de Puerto Rico, que no va a estar fuera, como habían pretendido Martín Travieso, Juan Besoto, alias Juan Batata, Juan Bejuco y todo el establishment, un joven Rafael Martínez Nadal, todos son anexionistas que estaban tratando de cambiar el Partido Unión. Y de Diego lo logra y se celebran las elecciones del 14 y va a presentarse en el Congreso de Estados Unidos un nuevo proyecto de enmienda, un proyecto que enmienda, cambia y transforma la ley Foraker. Es el llamado Bill Olmsted, el proyecto de ley presentado por el senador Olmsted, que es más avanzado que la ley Foraker, y eso se refleja en las actas de la Cámara de Delegados, los debates que hay sobre el mismo, y queda sin aprobar ese proyecto, y llegamos a 1910, hemos pasado un poco y terminamos esta conferencia sobre las actas de la Cámara de Delegados de 1909-1910 que patrocina la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Les ha hablado el profesor Carmelo Delgado Cintrón. Hoy, 6 de noviembre de 2018.